Buenos días, mi nombre es Sebastián Hurtado, estudiante de Ingeniería Mecatrónica del 10º semestre del ITM. A continuación voy a hacer una breve exposición sobre análisis de vibración para la materia mantenimiento industrial. En el presente trabajo se dará a conocer las técnicas aplicadas para el análisis de vibración como estrategia para diagnosticar y prevenir daños generales en diferentes equipos. Esto se realizará como actividad evaluativa para la asignatura Mantenimiento Industrial del programa Ingeniería Mecatrónica. La información que aquí se dará a conocer fue tomada de la base de datos como Scopus, Redalit y Google Académico, donde se filtraron datos correspondientes a la técnica de análisis de vibración, con el fin de tener insumos para explicar la operación, los equipos comerciales existentes y dar a conocer algunos ejemplos de la técnica. Dentro de los temas que abordaremos a continuación, encontraremos la definición general de la técnica, los principales aspectos de la vibración, así como los principales datos de fallos que se pueden observar para mitigar los daños en diferentes equipos. Explicación del principio de la operación de la técnica. Para hablar del análisis de vibración, primero debemos entender en qué consiste, comprendiendo esta como una técnica que permite realizar un diagnóstico de acuerdo con el nivel de vibración percibido en el equipo, evitando así el desarme de las máquinas en el momento que se necesite identificar las fallas para las reparaciones. Para realizar un adecuado diagnóstico, debemos tener en cuenta algunos de los aspectos importantes, tales como buen conocimiento de la técnica del análisis. Para hablar de ello, debemos realizar un proceso de estudio y de observación sobre las funciones propias de las máquinas y posibles afectaciones que ésta haya tenido, así como identificar si ha tenido reparaciones previas. 2. Conocimiento de la máquina. Para saber qué tipo de maquinaria o motor se va a realizar el análisis, tener conocimiento de detalles, los mecanismos y funciones que esta máquina desarrolla. 3. Tener un buen equipo analizador. Debemos de estudiar la ficha técnica identificando cómo se utiliza y las advertencias o precauciones asociadas a su uso y la información del fabricante. Cuarto, establecer valores de referencia. Tener claro los valores de referencia sobre qué es aceptable, qué puede estar bien o mal en el equipo. Quinto, realizar un seguimiento de evolución del equipo. Después de realizar un diagnóstico y una reparación, se debe hacer un rastreo de datos que permitan verificar el estado y avance del equipo. Los principales fallos que se encuentran a través de la técnica de análisis de vibración en maquinaria por lo general son: 1. Desequilibrio. Se da por la distribución diferente del peso alrededor del eje de rotación. 2. Desalineación. Se representa en el que el eje principal inercial no coincide con el eje geométrico. 3. Holguras. Se representa un espacio entre dos elementos necesarios que juntos transmiten un movimiento importante en la maquinaria. 4. Sujeción de equipo. Movimiento causado por mal anclaje de los equipos. Quinto, mal estado de rodamientos. Puede causar una falla en los elementos rodantes y generar un desgaste e incluso hasta llegar a generar una grieta en la máquina por causa de los pesos. Por otro lado, debemos aclarar que las herramientas que se utilizan para analizar la vibración captan las señales por medio de los sensores, por lo cual estos sensores se deben ubicar directamente sobre el equipo en aquellos puntos que son propensos a las fallas. Y luego se procede al análisis de los datos de la frecuencia, con el fin de confirmar el diagnóstico de aquellas fallas que pueden ser similares, como por ejemplo desbalance, desalineamiento o holgura. Por otro lado, cabe hacer un acercamiento a los valores arrojados por el análisis de vibración, los cuales están establecidos por los valores
cero pico, pico, pico y valor RMS, los cuales ayudan a saber si se tiene una avería en la máquina. Sin embargo, no detalla el tipo de avería que presenta la máquina. Según el análisis de vibración, se lleva una comparación con la tabla ISO 10816 para comparar los niveles de vibración y saber si son aceptables o inadmisibles según lo establecido por dicha norma. A continuación podemos presentar la tabla de la norma donde nos dice si los valores arrojados por el análisis de vibración están dentro de los parámetros o tocaría que intervenir la máquina. Al momento de utilizar los sensores, de llevarlos a hacer la medición, tenemos varios sistemas de sujeción. El primero es el modo manual, que llevamos directamente el sensor con la mano y lo posicionamos en el punto que necesitamos realizar la medición. Este no es tan efectivo, ya que al mover las manos podemos afectar las vibraciones y podemos alterar la medición. Tenemos otro que es magnético, otro modo de sujeción que es magnético. Este modo de sujeción magnético también se puede ver alterado por, por la poca adherencia que tenga el imán o la interferencia que pueda generar dicho imán. Tenemos otro modo que es modo roscado, es un modo muy efectivo, ya tendríamos que hacer una perforación en la máquina, muchas se puede, otras no tanto, para no alterar los equipos. Este método roscado consiste en roscar la pieza, instalar roscadamente el sensor, es un método muy efectivo ya que no se ve tan alterado las mediciones. Y otro método es el método de adherencia, que este método es utilizado más que todo en materiales no ferrosos, que al no tener como poner un imán o no colocarlo manualmente, nos vemos obligados en poner una pócima y luego poner una base para instalar allí roscadamente el sensor para su posterior medición. Tenemos varios equipos comerciales, vamos a mencionar a continuación 3 equipos que buscamos por internet. El primero es un Emerson Process con referencia CSI 2130. Tiene un precio aproximadamente que busqué por internet, más de 40 millones de pesos. Una descripción es que es un analizador, tiene la capacidad de adquirir y procesar 4 canales simultáneamente de vibración. ¿Qué más? Pues tiene comunicación y display táctil. Maneja la lámpara estroboscópica, sensores triaxiales, sensores monoaxiales, tiene interfaz, baterías. Ese es el primero, que es el Emerson. El más conocido y el más costoso que mide es el Adash B5 Pro. El precio que consulté por internet, no sé si es correcto porque aparece mucha información de descripción del equipo, pero en precio es muy poco. Son un aproximado de 200 millones de pesos. En la descripción dice que mide 4 canales de vibración, 4 valores para proceso, temperatura, para presión, etc. De forma sincrónica puede medir velocidad, posibilidad de medir con el sensor triaxial, sondas de desplazamiento, trae micrófono de ultrasonido, micrófono acústico, carga termográfica, pinzas amperimétricas. Cuenta ya con variada cantidad de accesorios, como es el tacómetro láser, sensores monoaxiales, triaxiales. Esto por el caso de la DASH, ¿cierto? Que es como el más utilizado y hay muchísima información de la industria. Inclusive a continuación les voy a presentar un videito. También tenemos el Frutage BioSphere 2. También tiene un costo de 144 millones de pesos. Una breve descripción del que podemos decir es muy similar a los anteriores, donde es un dispositivo portátil de alojamiento portátil. Se puede llevar a cabo registros y análisis fiables de los datos relativos. En cuestiones de
De accesorios también tenemos sensores monoaxiales, sensores triaxiales, que es como lo más común para el análisis de vibración de datos. A continuación vamos a ver un ejemplo de la aplicación de la técnica de análisis de vibración. Se dispone de un motor de 45 kW acoplado a una bomba, como lo podemos ver en la figura. Tras la medición de vibración, lo cual está presenta en el plan de mantenimiento, se detectan los siguientes valores de vibraciones en milímetros sobre segundo. Radial 3,5 milímetros sobre segundo. Radial 1, 13,8 milímetros sobre segundo. Axial, radial 2, 10 milímetros sobre segundo. Axial 1, 6,1 milímetros sobre segundo. Axial 5 milímetros sobre segundo. Cabe aclarar que es un motor del grupo M, por lo que tiene un valor límite de 7 milímetros sobre segundo. Tras las vibraciones en los anclajes del motor y cerciorarse que los niveles de estas no son excesivos, se comprueba si se comprueba alguno de los casos más habituales de desalineamiento en el acoplamiento, es decir, angular o paralelo. Se muestra más evidente que indica un desalineamiento del tipo angular. Son valores elevados de vibraciones. Se comprueba si existe desalineamiento paralelo, que son valores elevados de vibraciones radiales. Hay valores altos en la zona del motor, pero no en la zona de la bomba, por lo que no se presenta este tipo de desequilibrio. Tras analizar los datos recorridos, se decide abrir el motor para comprobar el estado de los rodamientos. Como puede esperarse, los rodamientos están en mal estado, lo que producía unos niveles altos de vibraciones radiales solo en el motor. Estos rodamientos giran de forma incorrecta, provocando que el eje rodara de forma excéntrica y generando este tipo de vibraciones. Eso es uno de los ejemplos que encontramos eh, de la técnica de análisis de vibración. Para el análisis de vibraciones, el A Adash continuación, vamos a P5140 ver es porque un tiene breve más opciones ejemplo que de otros. cómo Nos podemos gustan las opciones utilizar que tiene. Podemos el utilizarlo como Adash analizador, como BA5 Pro, registrador, los beneficios, cómo se registrando modo utiliza, tiempo, un breve ejemplo en el dominio del tiempo, de como ese Adash que estetoscopio, lo podemos para hacer utilizar pruebas de como impacto, analizador que son y pruebas como en el medidor. que se mide la frecuencia de Vamos a ver resonancia. un Podemos pequeño configurar rutas, videito podemos hacer que nos equilibrados, podemos ilustra analizar sobre esta técnica. si es necesario hacer lubricación o no es necesario hacer lubricación, podemos analizar arranques, etc. El modo más habitual para su uso es el modo analizador. No es que las otras opciones no se utilicen, sino que nosotros utilizamos mucho más el modo analizador, y en el modo analizador tenemos todos estos proyectos configurados de plantas a las que vamos habitualmente a hacer cualquier tipo de trabajo. Entramos en cualquiera de ellos y dentro de esta planta nosotros tenemos diferentes máquinas que analizamos, y dentro de cada máquina tenemos configurados los puntos. Una de las cosas que necesitamos cuando estamos realizando medidas con equipos de diagnóstico, como un analizador de vibraciones, es tener un conocimiento exhaustivo de nuestro equipo de medida. ¿Para qué? Por ejemplo, pues necesitamos configurarlo, necesitamos ver cómo tenemos que hacer la medida. En este caso vamos a configurar, por ejemplo, un nuevo proyecto. En este nuevo proyecto le llamamos Aquí te lo proyecto voy a dejar con este ejemplito. A modo de conclusión, podemos decir que la técnica de análisis de vibración es una de las más usadas debido a su alta efectividad, permitiendo tener datos fiables al momento de predecir un diagnóstico y evitando así un desarme de un equipo innecesariamente, lo cual implica altos costos de desuso de la máquina. También podemos decir que a modo formativo, ese ejercicio permite realizar un acercamiento más detallado de la técnica, obteniendo mayor comprensión de la operación que se debe realizar a cabo para llevar a cabo
un diagnóstico efectivo, pero también cabe decir que es una técnica de altos costos. Y por último, las referencias de donde nos basamos para sacar toda la información de fuentes confiables.